12 horas antes, el ambiente en la sala de información previa a la misión había sido relajado a pesar de la tensión de una misión inminente. Despliegues 5 soldados experimentados rodearon a Kell, su oficial al mando, mientras él delineaba los parámetros de su señales de misión de reconocimiento provenientes de la zona muerta, explicó Kell señalando un punto parpadeante en el hueco. Mapa de frecuencia inusual, posiblemente de origen civil, que molesta la comunicación del equipo. El especialista resopló una llamada de socorro desde la zona muerta que es como recibir una invitación a cenar de un agujero negro. El humor negro provocó risas de los demás. Muerto o no, lo comprobaremos. Kell respondió aunque una pequeña sonrisa tiró de él. Sus labios se curvaron en 30 mientras el equipo se dispersaba para prepararse. Kell notó a Raya. La segunda al mando se quedó cerca del armario de armas mientras estudiaba un pequeño colgante holográfico que proyectaba la imagen de un niño pequeño. ¿Todo bien?, preguntó acercándose silenciosamente a Raya. Cerró rápidamente el colgante y lo guardó dentro de su chaleco táctico. Es mi ritual habitual, dijo con un tono forzado. Ligereza visitó a la adivina en el distrito inferior antes del despliegue. Ella dijo, hoy no es mi día para morir, dijo. Le guiñó un ojo. Me gustan esas probabilidades. Kell le apretó el hombro. Mantén esa suerte cerca, quiero. Todos en casa para la fiesta de cumpleaños de Tanner la próxima semana. Tanner, su experto en demolición, sonrió desde el otro lado de la habitación. El comandante recuerda, ya te lo dije, a él le importa todo, la camaradería fácil continuó. Mientras abordaban el transporte, 8 de ellos en total, Calria y Dax Tanner, estaban a su lado. Con Cruz Jeslen y Dex un equipo que había sobrevivido 17 misiones juntos un equipo. Que confiaban el uno en el otro implícitamente, solo otra carrera de leche, Vex gritó como. El transporte despegó y regresó para cenar 12 horas después. El dolor fue el primero. Una sensación que saludó a Kell al volver a la conciencia. Un dolor punzante y agudo pulsó a través de su lado izquierdo, sangre caliente. Filtrándose a través de la tela rasgada de su traje táctico, el olor acre de materiales sintéticos quemados y tierra quemada llenó su fosas nasales mientras forzaba sus ojos a abrirse, parpadeando para quitarse la arena y la ceniza que se habían asentado en su rostro. A su alrededor yacía él. Restos humeantes y retorcidos de lo que una vez fue su nave de transporte. El metal dentado sobresalía de la tierra como huesos rotos. Todavía brillaba naranja en los bordes. Los cuerpos o partes de ellos estaban esparcidos entre los escombros. Su equipo, sus amigos, él. Vio la mano de Raya, su colgante de la suerte aplastado bajo los escombros, su proyección parpadeando débilmente antes de extinguirse. Kell. Se puso de pie tambaleándose mientras el mundo se inclinaba violentamente a su alrededor. Su entrenamiento entró en acción a través de la neblina. Del dolor evaluar lesiones, asegurar perímetro, encontrar sobrevivientes, un inventario rápido. Reveló 3 costillas rotas, una laceración profunda en el muslo y probablemente una conmoción cerebral, nada inmediatamente fatal. Cogió por el campo de escombros comprobando cada cuerpo que encontraba. No había pulsos ni supervivientes. La emboscada había sido perfecta. El ataque fue coordinado con precisión militar, nunca tuvieron ninguna oportunidad. Fue entonces cuando la vio, ella yacía medio muerta. Enterrada en cenizas al borde de los escombros, su piel azul contrastaba marcadamente con el hollín negro grisáceo. La respiración era superficial, casi imperceptible, pero definitivamente había un brazo torcido en un ángulo antinatural. Y un profundo corte en su frente goteaba sangre índigo por las delicadas crestas de su rostro. Kell la reconoció. Especies inmediatamente después de haber sido informado extensamente sobre la anatomía y las debilidades de estos guerreros de piel azul. Ellos eran el enemigo, este no era diferente, incluso inconsciente, había algo letal en ella, la perfecta simetría muscular, la precisión en su estructura ósea para la que había sido diseñada. Combate entrenado para matar sin dudarlo, excepto que algo no estaba bien, su presencia aquí inconsciente y herido no tenía sentido táctico a menos que una fría comprensión lo invadiera. Señal de socorro que había atraído a su equipo a este remoto cañón, la posición perfecta de la emboscada, la forma en que ella
La habían colocado lo suficientemente lejos de la zona de ataque principal para sobrevivir. Ella era el cebo y todo su equipo había caído en la trampa. Su mano se movió instintivamente hacia su arma, sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura, un tirón del gatillo y él podría vengar a sus camaradas caídos, sería justificado esperarlo, pero como él se quedó de pie junto a ella observando el sutil subir y bajar de su pecho. Algo se quedó quieto. Su mano un pensamiento inesperado y no deseado. Ella también podría ser un peón en el juego de otra persona. La decisión tomada. En ese momento, el suelo tembló bajo sus pies y el cielo se oscureció amenazadoramente. Una tormenta se avecinaba en uno de los tormentas de ceniza legendarias que podrían arrancar la carne de los huesos. Ambos morirían si se quedaran aquí enfundando su arma. Kel se arrodilló junto a la mujer alienígena y con un gruñido de dolor por sus propias heridas la levantó sobre sus hombros en un. El cuerpo del bombero era sorprendentemente ligero, casi frágil a pesar de su fisiología guerrera. Más vale que valga la pena, murmuró, aunque ella no podía oírlo. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados mientras él caminaba con dificultad. A través del paisaje cubierto de cenizas, el aire se hacía más denso con cada paso y la visibilidad disminuye a medida que se acercaba la tormenta. Un relámpago atravesó el cielo iluminando el páramo estéril con destellos de un blanco azulado. La sintió. Se movió ligeramente, su cuerpo tensándose contra el de él por un breve momento, sus ojos se abrieron, orbes iridiscentes de color violeta. Que pareció atravesarlo en ese fugaz instante de conciencia, ella registró lo imposible, un ser humano. La llevaba a un lugar seguro, el cañón se estrechaba y canaliza los vientos de tormenta que se acercaban en un aullido ensordecedor. Las partículas se arremolinaban violentamente y picaban la piel expuesta de Kel, sus piernas ardían con el esfuerzo y sus heridas gritaban en protesta, pero él siguió adelante impulsado por un instinto primario de supervivencia. Más adelante, apenas visible a través de la espesa tormenta, emergió el contorno de una estructura. Un puesto abandonado excavado en la pared del cañón refugio que él tropezó él. La distancia final prácticamente cayendo a través de la puerta oxidada, el interior estaba oscuro y mohoso, pero afortunadamente libre. Ante la furia de la tormenta, bajó suavemente a la mujer alienígena al suelo polvoriento antes de desplomarse contra la pared. Aliento entrando en garfios irregulares la tormenta afuera vientos intensificados aullando como almas torturadas protocolos de seguridad. Arraigado a través de años de entrenamiento obligó a Kel a ponerse de pie nuevamente. Examinó la puerta, que era lo suficientemente resistente, pero la cerradura. El mecanismo estaba corroído hasta el punto de no poder usarse. De su mochila sacó una herramienta de soldadura compacta y la llama azul proyectaba sombras espeluznantes. A través de las paredes mientras sellaba la puerta, atrapándolos efectivamente a ambos dentro hasta que pasara la tormenta o hasta que decidió lo contrario, con la puerta cerrada, que él volvió su atención a su inesperada compañera, que no había. Se conmovió, pero su respiración parecía más fuerte ahora. Él acomodó su mochila como una almohada improvisada debajo de su cabeza y luego se acomodó. Se apoyó contra la pared opuesta, sacando su cuchillo de combate de su funda. La hoja brillaba en la tenue luz mientras lo colocó sobre su regazo, sin amenazar, pero listo, y esperó. Pasaron las horas. La tormenta rugía afuera, pero dentro del puesto de avanzada prevalecía una calma incómoda. Entró y salió de la conciencia sin rendirse nunca por completo al sueño, su entrenamiento no se lo permitía, ni con un combatiente enemigo presente sin importar su condición. Un suave gemido lo atrajo. Completamente despierta, los ojos de la mujer alienígena se abrieron de golpe, esos orbes violetas ahora alerta y cautelosa, intentó incorporarse. Haciendo una mueca de dolor cuando el dolor atravesó su brazo herido, su mirada se precipitó alrededor del refugio, evaluando y calculando antes de. Finalmente se posó en Kel y luego, inevitablemente, en la espada que descansaba en su regazo. Se tensó preparándose para una pelea que no podría ganar en su condición con un movimiento fluido que desmentiera sus intenciones. Heridas, ella se abalanzó sobre el cuchillo, que él reaccionó con los reflejos de un soldado experimentado. Él atrapó su muñeca a mitad de camino. Girándola lejos del arma en el mismo movimiento la inmovilizó contra la pared mientras su otro brazo presionaba contra ella. La garganta no se ahogaba,
pero contenía un torrente de sílabas extranjeras que brotaban de sus labios, sonidos musicales ásperos que contenían. No tenía ningún significado para él, pero transmitía su furia a la perfección. Su mano libre arañó su. El brazo sangrando incluso herido se movió con la eficacia mortal de alguien que había sido entrenada para matar desde la infancia. Cada uno de sus movimientos estaba calculado con precisión, los instintos de una. El depredador momentáneamente acorralado inténtalo de nuevo, gruñó Kel aumentando la presión contra su garganta y te mataré. Termina lo que empecé pero por ahora vive porque me debes algo. Ella se quedó quieta. Esos ojos violetas ardían con desafío a pesar de su posición vulnerable. Más palabras extrañas se derramaron de sus labios, más suaves. Esta vez, pero no menos intensa, la liberó recuperando lentamente su cuchillo. Y retrocedió sin quitarle los ojos de encima. Para su sorpresa ella no lo hizo. Atacó de nuevo, en lugar de eso se frotó la muñeca donde él la había agarrado, observándose con una mezcla de miedo y cálculo. Esperaba la rabia que seguramente vendría, la venganza que tenía derecho a exigir, pero Kel buscó su cantimplora con movimientos deliberados desenroscar la tapa y la extendió hacia ella. Bebida, dijo con voz áspera. De entre las cenizas y el humo, la confusión se apoderó lentamente de sus rasgos. No hay movimiento para aceptar su ofrenda, no está envenenada, añadió secamente, si quisiera. Si estuvieras muerto, no te habría llevado a través de ese cañón. Vacilante, tomó la cantimplora con los dedos. Al rozarse contra él, el agua estaba fresca contra su garganta reseca y luchó contra el impulso de beber con avidez. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz llevaba la cadencia musical característica de su especie. ¿Por qué ayudar? ¿Me sabes lo que soy? Kel recuperó la cantimplora sin apartar la mirada de ella. Todavía respiras, dijo simplemente, eso es motivo suficiente. La respuesta pareció inquietar más que cualquier otra. La amenaza podría haber sido que ella apartó la mirada estudiando la puerta sellada, el suelo cubierto de polvo, cualquier cosa menos lo humano, cuya misericordia no podía comprender. Tu señal atrajo a mi equipo hasta aquí, continuó Kel con un tono más práctico que práctico. Más que acusatorio, 8 buenas personas, soy el último. Ella se estremeció ante el movimiento. Casi imperceptible, no es exactamente culpa, más bien es un reconocimiento. Confirmación de lo que ya sabía. Si estás esperando a que lo niegue, no lo haré, respondió ella encontrando su mirada. Pero hay cosas que no entiendes, dijo él, moviendo el cuchillo en su regazo. Entonces ayúdame a entender. No es una amenaza, sino un recordatorio del precario equilibrio entre ellos. Cerró los ojos brevemente como si estuviera reuniendo coraje o quizás buscando palabras que no sonaran como excusas huecas. Mi nombre es Nara. Ella comenzó la admisión de su identidad. Ya era una violación de su entrenamiento y nunca quise esta misión en las sombras del puesto de avanzada como él. La tormenta continuó rugiendo afuera de Nara. La historia se desarrolló recuerdo tras recuerdo doloroso. Ella había sido una científica que se especializó en exobiología. Su investigación la había llevado a cuestionar la propaganda que pintaba a los humanos como conquistadores sin mente. Ella había expresado estas dudas en voz baja al principio y luego con más audacia a medida que la evidencia se acumuló, hasta el día en que sus superiores la silenciaron con una ejecución a elegir entre traición o redención. A través del servicio me ofrecieron una manera de demostrar mi lealtad, explicó su voz, apenas audible por encima de los vientos aulladores del exterior, como cebo para un equipo de reconocimiento humano, transmitirá él. Señal de socorro, aparecen heridos y vulnerables, tu gente investigaría y la mía estaría esperando. Tú estabas. Kel, prescindible, no observó juicio en su tono. Sí, la admisión parecía. Le costó algo vital, siempre lo supe, pero decirlo en voz alta es así. La primera vez que me atreví, su mente se remontó a ese día, el día en que su vida se había ido. Sabía que había terminado la cámara, había estado fría y estéril. 3 oficiales de alto rango estaban sentados frente a ella, con sus rostros azules impasibles detrás de las brillantes pantallas de datos que mostraban su investigación. Hallazgos de años de estudios etnobiológicos sobre similitudes anatómicas humanas. Paralelismos evolutivos, las estructuras cognitivas funcionan para ayudar a comprender el trabajo del enemigo que la había llevado a preguntas incómodas,
Ha accedido a archivos restringidos 17 veces la central. El oficial declaró su voz plana informes de víctimas civiles archivos culturales. Los registros históricos de antes de la guerra no habían mantenido en pie su formación científica. Su voz firme mi investigación requirió contexto, su investigación requirió saber cómo matarlos eficazmente, respondió la oficial femenina a la derecha, sin entender su poesía, la tercera. Un oficial mayor que los demás la estudió con ojos que parecían ver a través de la pretensión de estudiar a los enemigos, no para matarlos. Ellos, pero entenderlos no era una pregunta, era una acusación. La comprensión no es una traición. Nara había argumentado que la simpatía es la respuesta inmediata y su último artículo sugiere. Más que un interés académico en su supervivencia, tenían evidencia de comunicaciones con personas de ideas afines. Los investigadores modelan teóricamente la narrativa oficial de la agresión humana, incluso la de un ser humano prohibido. Texto cultural encontrado en sus aposentos personales. La elección que le ofrecieron no era realmente una elección en absoluto, ejecución para traición, había dicho el oficial central, o redención del servicio a través del sacrificio. El servicio significaba convertirse en cebo, un señuelo para los equipos de reconocimiento humano prescindible. Olvidable, recordó la fría mesa médica donde le habían implantado el dispositivo de rastreo y señal debajo. Despellejar la almohadilla esterilizada donde había presionado su pulgar autorizando su propia sentencia. La comprensión de que ahora era una herramienta, no una persona, un medio para un fin común. ¿Cuántos equipos antes del mío?, preguntó Kell tirándola de vuelta al presente. Nara sostuvo su mirada fijamente. 3. Ella no dijo nada. Le dijo que nunca había visto las consecuencias, que la habían rescatado inconsciente cada vez que despertaba, solo para ser preparada para la siguiente misión, que esta era la primera vez que miraba a los ojos a alguien a quien había ayudado a condenar. Kell absorbió esta información en silencio, dándole vueltas en su mente. Su historia se alineó con la táctica. Inconsistencias que había notado. ¿Por qué dejar a un solo sobreviviente en el lugar de la emboscada? No terminó el trabajo porque su papel había terminado cuando se activó la trampa. Nunca estuvo destinada a participar o sobrevivir a su. La gente piensa que estás muerto, concluyó. Si se han molestado en comprobarlo, ella estuvo de acuerdo. La explosión tenía como objetivo eliminar toda evidencia, incluyéndome a mí. La revelación pendía entre ellos y remodelaba la dinámica. De su alianza forzada ninguno confiaba plenamente en el otro, pero la comprensión había comenzado a echar raíces. Frágil, pero es innegable que su incómoda tregua se vio rota por el sonido de un movimiento en el exterior, demasiado deliberado para ser la tormenta. Kell se puso de pie al instante, con el cuchillo listo, haciendo un gesto para que no se quedara abajo. Exploradores, susurró al reconocer a los. Patrón de pasos, mi gente, nos están rastreando. ¿Cuántos? 2, tal vez 3. Un equipo avanzado, que le evaluó sus opciones, ninguno de ellos era bueno, la puerta que él había. Ahora, el puesto de avanzada estaba soldado y los había atrapado tan efectivamente como los había protegido, pero no tenía salida trasera y la tormenta. El exterior hizo imposible la visibilidad a larga distancia, una ventaja para los cazadores, no para las presas, a quienes llamarán. Refuerzos una vez que confirmen que estamos aquí. Nara advirtió que tenemos minutos, no horas. Kell se movió al único sucio ventana con cuidado de permanecer oculto a través de la ceniza que se arremolinaba. Vislumbra un movimiento militar eficiente y coordinado. Tenemos que movernos, decidió, volviéndose hacia ella ahora, antes de que nos rodeaban por completo. Reunió sus escasos. Revisando sus suministros, su arma, le quedaban 6 rondas, apenas suficientes para una retirada. La herida de su pierna se había vuelto a abrir. Durante su breve descanso, el vendaje improvisado, ahora empapado en sangre, notó que su condición empeoraba. No puedo correr con esa pierna. Mírame, respondió con gravedad, cojeando hacia la pared del fondo donde la erosión había creado un estrecho. La brecha apenas era visible, pero potencialmente su única ruta de escape. Su primer paso envió. Un dolor punzante le subió por la pierna herida, casi doblándose la rodilla. El segundo paso fue peor. En el tercero, su rostro se había desvanecido. Los dientes cenicientos apretados contra la agonía. Nar se movió para ayudarlo a deslizarse bajo su brazo para soportar su peso,
Kel inmediatamente se puso rígido empujándola con una fuerza inesperada. «No necesito tu ayuda», gruñó mientras se apoyaba contra la pared y retrocedió un paso. Sus ojos violetas brillaban con algo. Entre la irritación y la comprensión, la distancia que mantenía no era meramente física, era la moderación practicada. De alguien entrenado para mantener las emociones controladas, para observar antes de involucrarse. Hija de los páramos, la que habían entrenado para disparar sin hacer preguntas, la que una vez había matado por una simple mira. Ahora ella lo miró con esa misma evaluación calculada. «Si quieres morir, muere», dijo fríamente, «no voy a ser tu carga». Se giró hacia el hueco con la clara intención de irse sin él. «Te salvé, ¿recuerdas?», gritó Kel tras ella. La voz tensa por el dolor y el orgullo. Nara hizo una pausa y miró hacia atrás por encima del hombro. «Guardaste el anzuelo», respondió con calma. «Tú mismo elegiste esto, ahora ve o apóyate en mí». Sus miradas se encontraron en silencio. Batalla su negativa a mostrar debilidad, la negativa de ella a mostrar compasión por un largo tiempo. Por un momento ninguno de los dos se movió, los sonidos de los exploradores que se acercaban se hacían cada vez más fuertes afuera. Finalmente Kel exhaló bruscamente. «Sí. Moriremos porque soy lenta», «No lo haremos», interrumpió ella, volviendo a su lado y deslizándose bajo su brazo una vez más, «pero moriremos. Lo hará si nos quedamos aquí discutiendo». Esta vez no la apartó. En ese momento los roles se invirtieron. El rescatador se convirtió en el rescatado, el cebo se convirtió en el guía. Ninguno reconoció la importancia de este cambio, pero ambos lo sintieron. Fue un cambio fundamental en el tenue equilibrio entre ellos. Juntos se deslizaron a través del hueco en la pared. Al emerger en el remolino caótico de la tormenta, la visibilidad era casi nula, pero Nar se movió con confianza guiándolos a lo largo de la pared del cañón. Cada paso era una agonía para ellos. Kel, pero él igualó su ritmo, un paso doloroso tras otro, detrás de ellos. Los sonidos de persecución se hicieron más débiles, enmascarados por la furia de la tormenta, al menos por ahora. Habían ganado ventaja, habían viajado durante casi una hora cuando la tormenta comenzó a disminuir la visibilidad, mejorando lo suficiente como para distinguir las siluetas de maquinaria abandonada frente a los restos de una antigua operación minera. Las excavadoras y los transportadores masivos ahora son poco más que cáscaras esqueléticas creadas. Un laberinto de metal retorcido y sombras. «Deberíamos dar una vuelta», murmuró Kel. Instinto táctico gritando peligro. Nara sacudió la cabeza. «Dos expuestos al descubierto. Esto nos da cobertura antes de que él pudiera discutir». Ella los guió hacia el cementerio de metal navegando a través de estrechos pasajes entre equipos oxidados. El terreno era traicionero, escombros sueltos y fragmentos afilados de metal amenazaban con hacer tropezar. Ellos con cada paso que estaban a mitad de camino cuando Nara de repente congeló su cuerpo sentándose contra su espera. «Ella». Kel susurró, lo oyó un momento después, el suave crujido de pasos sobre grava suelta, no detrás de ellos sino delante de ellos. Cayó en una trampa de movimiento de pensar, respiró, retrocedieron lentamente buscando una ruta alternativa, pero el sonido del movimiento provenía de múltiples direcciones ahora que los exploradores habían anticipado su camino y posicionado en consecuencia. Un destello de piel azul apareció entre dos transportistas de derecho que le empujó a Nar detrás de un enorme conjunto de engranajes justo cuando rayos de energía silbaban en el aire donde habían estado 3 o 4, evaluó. Alcanzando su arma, 5. Nar corrigió mirando a través de un hueco en su cubierta, 2 en el flanco izquierdo. Una energía. Un rayo impactó su refugio enviando metal fundido salpicando peligrosamente cerca de su posición. No podían quedarse allí. La vieja maquinaria no resistiría el fuego sostenido en mi señal. Kel susurró, «Corre hacia esa oruga volcada, yo iré».